Abren su Biblia conmigo, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el 8. Estuve hablando sobre con los hermanos, con la congregación inglesa, sobre este capítulo. En primera carta a Corintios 15, 1 al 8. Cuando lo encuentren, digan un amén. Como dije hace rato, si usted ve a alguien al lado tuyo, comparte con él tu Biblia para que podamos leer todos juntos esta maravillosa palabra de Dios. Vamos a leerlo audifonalmente. Voy a leer el 1 y ustedes el 2 y todos vamos a terminar hasta en el 8. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, todos en el 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, Pablo. Pueden tomarse asiento. La semana pasada estuvimos hablando de cristofanía, que Cristo es el que estaba en la zarza ardiente. Se llama el ángel de... Solamente mi esposa está despierta. Se llama el ángel de Jehová. Y esto lo encontramos en Éxodo 3, versículo 2. No tienen que ir ahí, quédense en Corintios, no vayan ahí, solamente voy a hacer un resumen de lo que ya hemos aprendido para que llegamos luego aquí, ¿ok? Quédense ahí conmigo. En Éxodo 3, 2 aprendimos que el ángel de Jehová, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Este ángel es Cristo. Aquí podemos ver que Cristo ya estaba antes y él lo asegura en el versículo 6. Escuchen lo que dice en el 6, Éxodo 3, 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjate qué dice el ángel de Jehová a Moisés. Está muy claro que él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él termina diciendo esto en el versículo 14 de Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El gran yo soy es Cristo Jesús. Nadie les vaya a confundir esto. Está muy claro que Jesús ya estaba antes que naciera de la Virgen María. La nueva era dice que Jesús llegó a existir cuando nació de la Virgen María. Y otros comienzan a decir que María es madre de Dios. Si fuera así, entonces María existía antes de Dios. Eso sería una total confusión en la teología. Porque en Éxodo 3 está muy claro que Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Él es Dios de María. No, ¿cómo podemos decir? No viceversa. Él es el Dios de los patriarcas de los israelitas. Esto queda más claro en Juan 8, 48 al 59 que dio el hermano anciano y vicepresidente de nuestra iglesia. La preexistencia de Dios. Escuchamos una vez más la lectura. En Juan 8, 48 al 59.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dijeron a Jesucristo. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Él está hablando a los judíos, que ellos son los que están juzgando y buscan su propia gloria. En el 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue, porque aún no era su tiempo de morir. Así no dice en la Biblia, yo lo añadí a eso, porque va a llegar un día que él iba a morir. Jesús se presentó delante de los judíos como Dios, así como se presentó en la zarza a Moisés. Esto queda muy claro. Por eso lo tuvieron que llevar a la cruz, porque eso era una blasfemia para la religión, o mejor dicho, para la tradición de ellos, para su cultura de ellos. Eso era una blasfemia, que un hombre se llamara Dios. Dice: esto es blasfemia. Le dijeron a Jesús: tú tienes demonio. En el versículo 59 dice que ellos quisieron matar a Jesús por decir que Él es Dios, que Él estaba antes de Abraham. La contestación de ellos fue lo contrario que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cubrió su rostro cuando escuchó: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué hizo Moisés? Cubrió su rostro. Pero estos hipócritas, cuando escucharon: yo soy antes de Abraham, ¿qué hicieron? ¿Cubrieron su rostro? Levantaron piedras. Mejor hay que matarle. Esto no se ha cambiado el día de hoy, ¿saben? Aún sigue siendo así. Los hombres han convertido el evangelio en tradición y en cultura. Han tirado la Biblia por la ventana. Si les hablas de la Biblia, quieren matarte, como hicieron con los judíos, con Jesús. La razón por qué los judíos enviaron a Jesús en la cruz está registrado en la Biblia. Por ir en contra de su tradición, por decirles lo que es verdad. Arrepentíos, hipócritas, tumbas blanqueadas. Juan les dijo lo mismo: raza de víbora, ¿quién os enseñó no poner frutos dignos de arrepentimiento? Por esa razón. Está registrado en Mateo 23, capítulo 23, versículo 1 hasta el 12. La razón por qué enviaron a Jesús en la cruz.
Ese versículo habla sobre cómo los sacerdotes y todo el pueblo acusaba a Jesús de ser un hombre que pervierte a la nación, que alborota al pueblo. Ellos decían así porque Jesús estaba hablando la verdad y no quisieron oír la verdad porque ellos estaban muy confiados en su tradición y cultura. Son hombres legalistas. Esto es notorio en el primer discurso de Pedro. El primer discurso del apóstol Pedro a los israelitas fue sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Hechos 2, 22 al 24, versículo 29 al 32. Escucha lo que dice Pedro en su primer discurso como apóstol. Escucha lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de eunuco, crucificándolo. 24. Al cual Dios levantó sueltos los doledores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 29. Escuchan lo que más dice. Varones hermanos, él está hablando a los israelitas. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro no guardó su lengua al estrellar en la cara de aquellos hombres legalistas que ponen mandamiento de hombres sobre la ley de Dios. En el versículo 23 diciendo: ustedes lo clavaron en la cruz por su tradición, lo maltrataron por su tradición. Y el versículo 23 dice: ustedes lo clavaron, hermano. Pero con toda seguridad dice: a este Jesús que ustedes clavaron, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, como que dice Pedro, si ustedes quieren pueden crucificarnos a nosotros también, porque Él fue levantado por Dios de la tumba. Nosotros también seremos levantados, porque creemos en Él. Aunque los apóstoles de Jesucristo predicaron la verdad, aún se levantaron falsos maestros en medio de ellos, que enseñaban que no hay resurrección. Así como lo que pasó con Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 8. Es donde comenzamos nuestra prédica y es donde vamos a terminar. Pero hay un grave problema aquí, hermanos míos. En este tiempo, especialmente en este domingo. Muchos ya no quieren hablar de la crucifixión. Muchos ya no quieren hablar de la resurrección por el miedo en qué dirán. ¿Saben qué está pasando adentro de la iglesia hoy en día? Ya no queremos hablar de la resurrección. ¿Saben qué están diciendo? Eso es paganismo, eso es tradición, es de los católicos. Ya no hay que hacer resurrección. Parece que ya es pecado hablar de la resurrección. ¿Sabes que en Facebook ahora si pones resurrección de Cristo, ya te bloquean en Facebook, el administrador de Facebook? Hablar de la resurrección ya es una vergüenza, ¿cómo ven?
Pero cuando es día de San Judas o, ¿cómo se llama el otro? Cuando es día de Santa Cruz Marías, cuando es día de San Antonio, feliz día de San Antonio. Pero resurrección de Cristo, nadie quiere hablar. Por el miedo en que dirán. Porque dicen eso es catolicismo. Eso no es catolicismo, es bíblico. Escucha lo que dice Pablo. Capítulo 15, versículo 1 hasta el 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las... Amén. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Hermanos míos, el pilar, escuchen bien, escríbenlo esto sí es mejor que lo escriben en su Facebook. El pilar de nuestra fe, de los que estamos reunidos en este lugar, en esta tarde, es la resurrección de Cristo. Ese es el pilar de nuestra fe. Todo en el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. Sin ella no hay evangelio. Si no hay resurrección, si Cristo no fue levantado de la tumba, no hay evangelio, no hay Biblia, no hay cristianismo, no estamos en este lugar. Así que cuando alguien está atacando la resurrección de Cristo, es un ataque a nuestra fe. Así que tenga mucho cuidado. Todo en el cristianismo, hermano, todo depende de la resurrección de Cristo. Sin ella no hay evangelio. La resurrección confirma las enseñanzas de Jesús. La resurrección valida sus afirmaciones y subraya sus promesas, como aquella promesa que está registrada en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta y otras más registradas en la Biblia son validadas por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, no hay evangelio. No hay, hermano. Pongan eso en su Facebook. Si Jesucristo no resucitó, no hay evangelio. Ese debe ser predicado. Ese debe ser enseñado. No hay que callar, hermano. Porque si vamos a callar, vamos a decir, hermano, basta tenerlo en el corazón. Te conozco, dicen por ahí. Si ni te acuerdas de la predicación de la semana pasada, sigue así, te vas a olvidar de la resurrección de Cristo. Pero durante el tiempo de Pablo, hermano, esto es lo que sucedió. Sucedió algo. Hay algunas personas que comenzaron a enseñar en medio de los cristianos de Corintio, diciendo que no hay resurrección, como lo que está pasando en este tiempo, hermanos. Que la resurrección ya no hay que hablarla. Esto fue un ataque al pilar de nuestra fe. Pablo se pone enfrente del evangelio como buen soldado de Jesucristo, defendiendo la resurrección. Por ese motivo Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1, Primera de Corintios, diciendo
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Estas palabras que escribió Pablo contienen sentimiento de defensa. Él está diciendo, escuchen bien, él está diciendo, permítame recordarles el evangelio que ya les prediqué. Escuchen eso. Permítame recordarles el evangelio que ya les prediqué. ¿Cómo sabemos esto? Porque él está diciendo que él ya les enseñó el verdadero evangelio, pero parece que no les quedó claro. Ahora estaban prestando oído a falsos maestros que están en contra del verdadero evangelio. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Él continúa con ese mismo sentimiento de defensa en el versículo 2 diciendo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Esto es lo más interesante. Dice Pablo, si no creísteis en vano. ¿Saben qué está diciendo acá? En otra palabra, a menos que desde un principio ustedes nunca lo hayan creído. Eso es lo que él está diciendo. Él está poniendo en duda de la fe de ellos. Esto pasa cuando una iglesia va a través de falsas enseñanzas. Quizás nunca creyeron el verdadero evangelio, por eso prestan oídos a falsos maestros. Pablo continúa en el versículo 3 declarando a la iglesia de Corintios de qué evangelio está hablando, de qué evangelio está hablando Pablo. Escuchen lo que dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Escuchen eso. ¿Qué es lo primero que enseñó Pablo a los corintios? Y lo más importante, amén, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero que él enseñó. Cuando llegó él a los corintios, ¿qué es lo que dice? ¿Hablar en lenguas? ¿Mostrar milagros? No. Él llegó, dice, lo primero, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Al mencionar como dice las Escrituras, él está asegurando que los cristianos de Corintios entienden que Pablo predicó el evangelio que está en las Escrituras, no un evangelio basado en culturas o tradiciones como lo que está siendo enseñado por falsos maestros que están entre ellos. Él está asegurando, dice, Escritura, no tradición, no cultura, Escritura. Eso es lo que le está diciendo. Y es lo mismo que hizo sonar el famoso Martín Lutero. Él dijo, sola Escritura. Eso es lo que dijo, uno de sus 95 tesis. Sola Escritura, no más eso. Pablo continúa, hermanos, en el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo no solamente ya había enseñado a los corintios el padecimiento de Cristo, sino también él les había enseñado que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, no como dice tradición. No como lo que están enseñando los falsos maestros, no. Lo que está escrito. Una vez más Pablo está diciendo que sus enseñanzas que dio a los corintios la primera vez no es enseñanza basada en tradiciones de hombres, sino fueron enseñanzas tal como están en las Escrituras. ¡Wow! Voy a tomar otros 5 minutos, aunque ya se me está yendo la voz. Quiero terminar todo esto maravilloso. Escuchen, como si no fuera suficiente evidencia de las Escrituras. En el versículo 5 al versículo 8, Pablo nombra a los testigos a primera mano.
que vieron el padecimiento y la resurrección de Cristo, comenzando desde Pedro, Cefas, hasta el último apóstol que es Pablo. Pablo terminó diciendo esto en el versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo evangelio que ustedes ya han creído. ¿Cuál es este evangelio? Que Cristo murió en la cruz del Calvario, que padeció por nuestros pecados, que fue sepultado, murió y al tercer día resucitado. Si creéis en ese Cristo, sois salvos y verdaderamente salvos. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre del Hijo unigénito de Dios, Cristo Jesús. La resurrección de Cristo. Escuchen bien, una vez más, valga la redundancia. La resurrección de Cristo es el pilar de la fe de la iglesia primitiva y es el pilar de la fe de la iglesia de hoy. Aunque la ciencia y la tecnología quiere desmentir la resurrección de Cristo. Porque ya hay, hermanos, ustedes quizás no lo saben, en Discovery, en National Geographic, está saliendo que ya encontraron los huesos de Jesús, que ya encontraron la tumba de Jesús, que Cristo no resucitó, que pueden inventar. Hasta hoy, ¿qué pueden decir? Que ya encontraron los pelos de Jesús. Van a tratar de desmentir, van a decir que no resucitó. Así como Pablo defendió este pilar de nuestra fe, la resurrección de Cristo, con las escrituras en aquellos tiempos, así debemos defender, hermanos, con la escritura en estos tiempos, la resurrección de Cristo. Hermanos, como iglesia de Jesucristo, tenemos que regresar a la senda antigua, que es la Biblia, porque ella contiene la verdad que nos puede salvar de los falsos maestros de nuestro tiempo. Termino diciendo con esto, primera de Pedro 3:15. Primera carta de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pongámonos, hermanos, en defensa de nuestra fe. No importa lo que dice la gente, no importa. Que eso es tradición, que es catolicismo, que es... No, hermano, eso no es catolicismo, eso es bíblico. Que el primer día de la semana, en la mañana, un día domingo, Cristo resucitó. Eso no lo inventó el Papa, eso está en la Biblia. Y el que no quiere creer, que no lo crea, porque él está rechazando la Biblia. Porque no es pecado hablar de la resurrección. Y no es vergüenza. Porque mi Cristo vive. Y como Él vive, algún día vendrá por mí. Y si ya estoy muerto, seré resucitado como Él resucitó. Si usted tiene este mismo fe, decláralo. No tenga miedo. Él está a tu lado. Oramos.